Ahora vamos a estudiar el verbo to be. El verbo to be significa en español ser o estar. En tiempo presente se usa is y en pasado was para los pronombres she, he, it. Y en tiempo presente el are y en pasado el were para los pronombres you, we y they. Para el pronombre I se usa en presente el am y pasado was. Así tenemos los siguientes ejemplos. I am happy in my new job. She is the best student. It was raining yesterday. We are working in a new project. They were in Chicago for Christmas. El verbo to be también se usa como auxiliar para hacer preguntas y va en sus correspondientes respuestas. A la pregunta va al inicio y se usa solo o siendo auxiliar de otros verbos en tiempos continuos, es decir, con la terminación ing en español es ando, endo. Tenemos los siguientes ejemplos. Is it time to open the store? Yes, it is. Is he your teacher? No, he isn't. Are you doing your task? Yes, I am. Were they talking? No, they weren't. Am I wrong? Yes, you are. Ok, tenemos que también para hacer preguntas junto a palabras de información, el verbo to be se usa como auxiliar con how, what, when, where, who y which. Este auxiliar sigue a esta palabra de información. Así tenemos los siguientes ejemplos. When is your birthday? Which is your favorite food? When is she coming to the city? Who is your friend? Vamos a estudiar la regla del do, el das y el did. El do es un verbo que significa hacer. En el tiempo presente, el do se usa para los pronombres I, you, we, they. Y el das se usa para los pronombres he, she, it. El tiempo pasado para todos los pronombres es el mismo, did. Ahora vamos a ver unos ejemplos. She does many things during the day. We always do our homework after lunchtime. You did your task on time. Ok, cuando se usan el das, el do y el did como verbos auxiliares, estos no tienen ningún significado, solo son indicadores. En las preguntas van al inicio de la oración y solo se usan en las respuestas en la forma corta. Para el presente va el do y el das, según el pronombre, y en el pasado para todos va did. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Does she play piano? Yes, she does. Do they like to dance? No, they don't. Did you eat bread? Yes, I did. Ok, cuando el do, el das y el did van en preguntas unidos a palabras de información como son how, what, when, who, where, which, entonces siguen inmediatamente a estas palabras, usando la forma que corresponde a cada pronombre, es decir, el das o el do, y la forma did para todos en pasado. Ahora vamos a ver unos ejemplos.
What does she eat for lunch? When did you come here? How do you know? Where did they go? Estos auxiliares también se usan para enfatizar una acción. En este caso van antes del verbo principal y de acuerdo al tiempo verbal y al pronombre correspondiente. Vamos a ver unos ejemplos. She did go to play yesterday. We do like to eat bread. He does want to sleep all day. They did make the furniture. It did rain a lot. Ok, ahora vamos a estudiar el verbo to have. El verbo to have significa tener y haber. El have va con los pronombres I, you, we y they. Y el has va con she, he, it. Para el pasado en todo se usa la forma had. Miremos algunos ejemplos. She has one car. We have many books. They had a big house. I have taken many courses. Al mismo tiempo, analizamos que el verbo to have tiene una función como verbo auxiliar, formando el tiempo perfecto del inglés, o sea, el haber, acompañando a los verbos llamados participio pasado o la terminación ado, edo en el español. Miremos algunos ejemplos. She has bought a new car. Have you done all the work? They had eaten all the bread when I arrived home. Para hacer las preguntas con el auxiliar del verbo to have, solo se coloca la forma correspondiente al pronombre y el tiempo al inicio de la pregunta. Veamos algunos ejemplos. Have you been in Colombia? Has she done her homework? Had my mom cooked everything? Has your dog eaten all his food? Ok, podemos hablar de otro uso que se le da al verbo to have y es cuando se usa para decir que se debe hacer algo, como una obligación, algo que tú debes hacer. Se usan las formas have to y has to para el presente y el had to para el pasado. Miremos algunos ejemplos. I have to go to my school at noon. They have to pay for the tickets. We had to buy many flowers. You had to say the truth. Ok, ahora vamos a estudiar el tiempo presente simple. Para formar el tiempo presente simple se usa la base del verbo o infinitivo. Y por ejemplo con los pronombres she, he y it se le agrega solamente la letra S. Pero dependiendo de cómo es la última letra de los verbos, se puede agregar ES o IES. Tenemos así que para los terminados en SH, CH, O, SS y X se le agrega la ES. Y para los verbos terminados en Y se agrega las letras IES. Miremos por ejemplo, she eats there right now. He fixes his car. We go to play bingo every day. He goes to the park right now. She studies grammar every day.
Ok, para hacerlo el tiempo presente siempre en negativo, se usan los auxiliares to do, del verbo to do y del verbo to be. Es decir, se usa el do, el das y se usa el is y el are, dependiendo del pronombre correspondiente. Así tenemos los siguientes ejemplos. I don't like to eat snail. She doesn't play today. He isn't here. They aren't the best workers. It isn't time to arrive there. Ahora vamos a trabajar con el tiempo en pasado. Para formar los verbos en pasado existe una regla que es adicionando la partícula ed o la terminación ed. Estos verbos se llaman regulares porque siguen esa regla que es general. Veamos unos ejemplos. Play, played. Want, wanted. Love, loved. Like, liked. Okay, recordemos que hay que pronunciar la parte final con ed. Tener en cuenta que si el verbo principal termina en t o d, la pronunciación es ed. El resto no se pronuncia la letra e, solo la letra d. Y en algunos casos esta letra D suena como T. Para que quede más claro, veamos los siguientes ejemplos. Want, wanted. End, ended. Wash, washed. Play, played. Existe un grupo de verbos que no siguen la regla de terminar en ed. Para formar el pasado, estos verbos se llaman irregulares. Veamos unos ejemplos. Buy, bought. Sell, sold. Eat, ate. Drink, drank. Ok, ahora vamos a trabajar formando el tiempo futuro. Para formar el tiempo futuro solo se agrega el auxiliar will antes del verbo principal. Y para hacer la pregunta, el will va al inicio de la oración o sigue a las palabras de información como what, who, how, where, when, which. Asimismo, el will se pone en la respuesta. Tenemos algunos ejemplos como I will give you a gift. She will bring a book. You will be here soon. Will they come early? Yes, they will. Will you buy that red car? No, I won't. Ok, y para hacer el negativo del futuro, del will, se coloca won't. Nunca se debe colocar will not. Se debe usar la abreviación. Como por ejemplo, they won't be there tomorrow. I won't buy a new house. He won't fix his old bike. It won't rain for 1 week, he said. Existe otra forma de hacer el futuro y es usando el going to. Este va luego del verbo to be. Y para hacer las preguntas se hace con el auxiliar del verbo to be al principio de la pregunta. Vamos a ver unos ejemplos. It is going to be hot today. You are going to answer everything. We are going to win the game. Is he going to take his vacation? Are we going to work together? Ahora vamos a hablar del tiempo continuo. El tiempo continuo en el inglés se forma uniendo el verbo to be con los gerundios, es decir, los que terminan en ing,
y que son ando, endo en español. El verbo to be es el que indica si el tiempo va en pasado o en presente. Así tenemos que se pone el verbo to be más el gerundio o ing. Eh, Ahora vamos a ver unos ejemplos. I am doing my homework. She is singing her favorite song. We are eating fish. They were playing the whole day. He was talking about politics. Otra función que encontramos y que podemos hacer con el tiempo continuo es que se puede usar como tiempo futuro cuando usamos la frase going to. Ella tiene que ir junto al verbo to be. Se pone to be más going to y forma así el futuro. Vamos a ver unos ejemplos. She is going to travel to Japan. It is going to rain tonight. We are going to play next Sunday. Are you going to pay tomorrow? Ahora vamos a estudiar los verbos infinitivos o cómo se forman. Los verbos infinitivos son las bases del verbo. Estos van con la partícula to anteponiéndose. Por ejemplo, to be. Hay ocasiones en que esa partícula no se usa. Tenemos, por ejemplo, después de un verbo modal y de otros verbos como let, make, see, help, watch, hear, notice, feel, sense. Y después de la expresión why, vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro este tema. I want to go to Paris. They like to do karaoke. We can eat right now. My teacher let him leave early. Why go out during winter time? Ahora vamos a estudiar los gerundios o terminación verbal ing. Los verbos gerundios son los que se les agrega la terminación ing. En español equivale a las terminaciones ando, endo. Llevan los tiempos continuos del inglés junto al verbo to be. Así vamos a tener unos ejemplos. I am playing the guitar. You are eating hot dogs. She was sleeping in the bus. We are walking to the beach. También vemos que los verbos gerundios pueden ser usados como sustantivos. En este caso, el gerundio es el que hace la acción como cualquier otro sustantivo. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Walking is good for your heart. Reading makes you a smarter person. Smoking kills your lungs. Drinking increases car accidents. Igualmente, los verbos que van inmediatamente después de una preposición toman la forma del gerundio o terminación ing. Tenemos los siguientes ejemplos. I am looking for having a free weekday. He got hurt after jumping from a car. We are good at working together. You always eat vegetables for having a good health. Ahora vamos a ver las contracciones y los apóstrofes.
el apóstrofe es el símbolo de una comilla arriba que se pone entre dos letras y esto forma una contracción en inglés. Esta comilla o apóstrofe reemplaza las letras que se omiten durante la contracción. Se pueden usar en los verbos auxiliares, en los verbos modales, en los posesivos. Lo vemos muy común en las respuestas cortas. Y en general su uso es inmenso. Sobre todo en las conversaciones, por eso muchas veces no entendemos lo que dice una persona en inglés o un nativo en inglés, es porque contrae muchas palabras y para el oído nosotros no alcanzamos a distinguirlas. Por eso hay que ponerle mucha atención a este tema de las apóstrofes y las contracciones. Eh, Vamos a ver unos ejemplos. She isn't in her apartment. We don't like to play together. They didn't bring money. I haven't been there. This is George's soccer ball. We're waiting for you. También hay casos en los que nunca se deben usar las contracciones o colocar el apóstrofe, como en los posesivos his, her, hers, yours, theirs, its, whose, ours. O sea, tampoco nunca con los verbos, nunca en algunos sustantivos plurales como por ejemplo CDs, 1990s, etc. Ok, ahora vamos a hablar de una regla gramatical donde algunos verbos se les repite la última letra cuando se hace conjugación. Esto es a los verbos cortos de una sola sílaba que terminan en consonante, que cuando al momento de ser conjugados repiten la última letra. Tenemos algunos ejemplos aquí para mostrar. You were running a lot. Vemos que run repite la N, el verbo correr. I am winning the game. Win, el verbo ganar, se repite la N también. She is sitting in the bus. Sit es sentarse y repite la T. We are beginning here. Begin repite la letra N y quiere decir comenzar. Otra regla del inglés es el verbo cuando se le adiciona la letra S al final. Los verbos en presente simple cuando van con los pronombres he, she y it siempre llevan una S al final. Hay que recordar que la letra S desaparece cuando hay verbos auxiliares participando en dicha oración. Así, por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. She speaks Italian. He knows how to play soccer. It sounds very good. He sings romantic songs. Ok, vamos a decir también que nunca llevan la letra S al final los verbos principales cuando van junto a auxiliares como do, does, will, can, could, may, might, shall, must, would, should, ought to. Igualmente, tampoco se coloca S cuando van en preguntas. Así, por ejemplo, tenemos estas
oraciones. She can speak Italian. He does know how to play soccer. It will sound very good. He should sing romantic songs. Does he bring the money? Ok, ahora vamos a estudiar el uso de los artículos a y an, que son artículos singulares. Los artículos a y an significan un o una. Los sustantivos que llevan el artículo a son los que la primera letra es una consonante, y los que llevan el artículo an son los que la primera letra es una vocal. Así, por ejemplo, tenemos a big airplane is coming. There is an elephant in the zoo. America is a continent. I put an avocado on the table. Bueno, ahora vamos a ver el uso del artículo de, que es para sustantivos plurales y singulares. El artículo de significa el, la, los, las. El uso del artículo de tiene ciertas reglas. Por ejemplo, va en nombres de ríos, montañas, océanos, mares. Veamos estos ejemplos. Tourists like to visit the Nile River. The Everest is 8,853 meters high. The Atlantic Ocean has many islands. El artículo de lo llevan los nombres de los instrumentos musicales. Por ejemplo, she's very good playing the piano. That supermarket reduces the price of the drums. I would like to play the guitar in your party. El otro uso del artículo de ese es en el nombre de teatros, hoteles y para países de procedencia. Por ejemplo, I would like to stay at the Hilton Hotel. The British conquered part of Europe many years ago. Es muy importante el uso del artículo de para segunda mención de un sustantivo durante una conversación, y también del sustantivo que es conocido previamente por ambas partes. Por ejemplo, there is a new car outside. The car is red and white. I want to buy the bike you told me is on sale. Bien, ahora vamos a estudiar la formación del plural. Para formar el plural, solo se le agrega la letra S al final del nombre del sustantivo en singular. Si la última letra del singular es S, SH, CH, TH, XZ, se agrega ES para formar el plural. Miremos unos ejemplos. Beach, beaches. Brush, brushes. Fox, foxes. Church, churches. Si el sustantivo singular termina en Y, con una letra consonante antes, se agrega la terminación en ES. Pero existen excepciones como they, boy, donde solo se agrega la letra S. Miremos los ejemplos. Baby, babies. Lady, ladies. Excepciones: boy, boys. They, days. Ahora, cuando el sustantivo singular termina en O, se agrega ES, aunque existen varias excepciones donde solo se agrega la letra S.
Miremos los ejemplos. Potato, potatoes. Hero, heroes. Tomato, tomatoes. Excepciones. Video, videos. Photo, photos. Ahora bien, cuando el sustantivo singular termina en F o fe, se transforma la terminación en vez. Pero existen excepciones donde solo se agrega la letra S. Miremos los ejemplos. Wolf, wolves. Life, lives. Knife, knives. Excepciones. Believe, believes. Chef, chefs. Tenemos otro caso cuando existen unos sustantivos que llevan la terminación con la letra S y no cambia para singular o para plural. Miremos los ejemplos. Scissors, trousers. También existen los llamados plurales irregulares, o sea, aquellos que no siguen la regla general de la letra S al final. Miremos los ejemplos. Child, children. Man, men. Woman, women. Person, people. También hay un grupo de sustantivos singulares que no tienen ningún cambio cuando pasan a plurales. Se escriben igual para singular y plural. Miremos los ejemplos. Sheep, sheep. Deer, deer. Fish, fish. Corn, corn. Music, music. También existe el caso de unos sustantivos singulares que llevan al final la doble O y estas son reemplazadas por las letras doble E para formar el plural. Miremos los ejemplos. Foot, feet. Goose, geese. Tooth, teeth. Existe otro caso cuando el sustantivo singular termina en IS. Para el plural se reemplazan esas letras por ES. Miremos los ejemplos. Análisis, análisis. Crisis, crisis. Parálisis, parálisis. Thesis, thesis. Ok, ahora vamos a estudiar los adjetivos. Los adjetivos son palabras que dicen cómo son los sustantivos, o sea, las califican, las describen. Por ejemplo, si algo es bonito, grande, etc. El adjetivo siempre va antes del sustantivo, nunca después, como generalmente se usa en español. Para tener esto algo más claro, vamos a ver unos ejemplos. I want to buy a blue car. We love to eat green onion. You have a big and beautiful house. She is a good person. It is a large airplane. Ahora vamos a estudiar los adverbios. Los adverbios son las palabras que describen al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. En general se forman adicionando a un adjetivo las letras ly o li. Hay adverbios de frecuencia, de lugar, de tiempo, de cantidad, etc. Veamos algunos ejemplos. I broke some dishes accidentally. He likes to walk quickly. We love to travel frequently. He likes to play tennis regularly. She usually runs around the city. Existen un grupo de adverbios
que no siguen la regla de la terminación en li. Tenemos, por ejemplo, very, fast, well, never, always, often, still. Pongamos un ejemplo. She runs very fast. Ok, ahora vamos a estudiar las expresiones how much y how many. Las expresiones how much y how many se usan para preguntar cantidades. El how much para sustantivos no contables y el how many para sustantivos contables. Tenemos así los siguientes ejemplos. How many cars in the parking lot? How much sand on the beach? How much water in the ocean? How many people will come? Asimismo, cuando se pregunta por dinero o el valor, el precio de algún artículo, se usa siempre how much. Miremos los siguientes ejercicios o ejemplos. How much does this car cost? How much do I have to pay for that service? How much money do you have? Ok, este tema de los comparativos y superlativos. Para formar comparativos se usa el sufijo er en los adjetivos y a continuación la palabra dan, que significa que. Para los superlativos se agrega el sufijo est y este es precedido por el artículo da. Vamos a ver los ejemplos donde pues queda más claro esta explicación. She's a better student than him. He ate a bigger lunch than yours. Your dessert is the best in the world. They are the smartest students. Ahora vamos a estudiar un tema muy importante que son los verbos modales. Los verbos modales son aquellos auxiliares que ayudan a dar idea de posibilidad, necesidad, habilidad. Se pueden escribir antes del verbo principal y se colocan al inicio cuando es una pregunta. Asimismo deben ir en la respuesta. Ok, ahora vamos a ver sus definiciones. Can, poder. May, poder. Should, debería. Must, deber como obligación. Will, para hacer el futuro. Could, podría, y es el pasado de can. Might, podría, y es el pasado de may. Ought to, debe, como algo de obligación, pero menos fuerte que la obligación del must. Would es el que convierte todos los verbos principales después de que aparece el would, toman la terminación de ría, como me gustaría, cantaría, bailaría. ¿Okay? Y shall es el futuro, aunque es una forma antigua de futuro, quiere decir que anteriormente lo usaban mucho, hoy en día es poco usada. Y el have to, que es deber o obligación, pero de un tono más suave, mucho menor a la obligación del must, que es 100%. El must es 100% obligación. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Para habilidad podemos decir lo siguiente.
She can speak in Spanish. My mom could play tennis very well. My father can't drive during night. That dog could jump very high. Tenemos unos ejemplos para el significado de aconsejar o que dan la idea de consejo. You should wait until tomorrow. He should play with them. They should change the diet. We should stop smoking. Como puedes ver, el should es el que se usa más para consejos, para aconsejar. Para pedir permiso, can we go to your home? May I help you? Could I leave early this afternoon? You may not use the car on Sunday. Ok, ahora vamos a continuar con los ejemplos de posibilidad o probabilidad. I woke up late. I could lose my bus. It is snowing, so it must be cold outside. I bought the lottery. I could be rich. We can work tonight if you need us. It can be dangerous if you drive tired. En los pronombrales es normal que se hagan contracciones o se use el apóstrofe, o sea, la comilla que abrevia. En la negación de los verbos modales solo se agrega el not o se puede hacer la contracción y ya queda aprobado el negativo. Por ejemplo, I couldn't buy more apples. You can't stay here. We cannot eat before the test. She shouldn't buy cream cheese. Vamos a hacer algo que se resalta aquí, una nota. Must es el que se usa para obligación fuerte del 100%, como las leyes, mandatos bien fuertes. Y el suave, como una orden suave o algo que tú tienes que hacer, pero no es algo fuerte, 100%, se usa el have to. Vamos a ver unos ejemplos. All children must pay the ticket. Everybody must obey the law. I have to finish my homework. He has to buy 10 white t-shirts. Y por último vamos a resaltar que antiguamente se usaba mucho el should y el ought to. Pero hoy en día estos dos modales no tienen tanto uso como antes. Ok, ahora vamos a hablar de las palabras de información. Hay un grupo de palabras con las cuales se hace preguntas para adquirir información en general. Estas palabras son what, que significa qué, cuál, how, que significa cómo, when, que significa cuándo, who, que significa quién, where, significa dónde, which, significa cuál. Estas palabras van al principio de la pregunta y van unidas
trabajando con los auxiliares. Aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas. When is your birthday? Who did go with you? How was your job? Where does she go every day?